El Instituto Hondureño de Ciencia, Tecnología y la Innovación ICETI, a través de Honduras Startup, presenta el webinar La importancia de la inteligencia emocional en la nueva normalidad, impartido por el conferencista Juan Maradiaga. El Instituto Hondureño de Ciencia, Tecnología y la Innovación ICETI les da la más cordial bienvenida a este webinar el día de hoy, a través de nuestro programa de Honduras Startup, al igual que en conjunto con el INFOP, que nos estará apoyando el día de hoy en nuestra transmisión, en conjunto de las dos instituciones. Les recuerdo nuevamente, antes de poder presentarles al licenciado Maradiaga, que está con nosotros el día de hoy, las reglas del webinar. Pues ya, como todos sabemos, los micrófonos están muteados para un mayor control del mismo. Luego, cualquier duda o pregunta que pueda surgir durante la presentación del licenciado Maradiaga, pues la pueden hacer a través del chat. Y luego, al final de la misma, estaremos haciendo una pequeña interacción tratando de responder las preguntas y dudas que pudieran surgir. Pues antes de cederle el micrófono, quiero platicarles un poco sobre quién es el licenciado Juan Maradiaga. Pues él cuenta con 22 años de experiencia en todo lo que es estrategia empresarial, recursos humanos, docencia, consultoría y desarrollo organizacional, ocupando posiciones gerenciales y directivas en compañías regionales y multinacionales en sectores de alimentos, consumo masivo, banca, maquila y textil. Adicional, pues es un consultor y catedrático universitario en la USAP y en UNITEC. Tiene 12 años de docencia en pre y posgrado, con una licenciatura en psicología con orientación industrial, una maestría de administración de empresas en dirección estratégica de los negocios, con especialización en habilidades directivas y gerencia estratégica, y pues actualmente es el subdirector del INFOP, Región Norte, que está con nosotros compartiendo el día de hoy. Así que, licenciado Maradiaga, bienvenido. Le agradecemos mucho el estar con el día de nosotros hoy con este webinar, y por lo tanto, pues ya le cedo la palabra para que usted pueda continuar y brindar su presentación. Bienvenido. Permítame, ya le bloqueamos. Ok, listo, ¿verdad? Bueno, buenas tardes. Gracias ahí a los colegas del ICETI que con mucha amabilidad pues hemos coordinado este webinar. A Raquel, ¿verdad? Les agradecemos mucho estas oportunidades. También agradezco a mis autoridades, al director ejecutivo del INFOP, el abogado Roberto Cardona, a los colegas también que están conectados del INFOP, ¿verdad? Que yo sé que hay varios conectados también, un saludos. Y a toda la audiencia de estos webinars que inclusive yo lo sigo todos los viernes y me parecen geniales, ¿verdad? O sea, son excelentes para precisamente algo que nuestro país necesita mucho, la formación. Así que el día de hoy vamos a platicar un tema, primordial, ¿verdad? Dentro del esquema de lo que está pasando en el mundo, de lo que está pasando en nuestro medio hondureño, y que de alguna manera ya no es un tema que desconocemos, ¿verdad? Es un tema que se mueve mucho, que se habla mucho, pero como yo le digo mucho a mis colegas y a mis alumnos cuando imparto clases, es que lo más importante en estos tiempos es la formación, más que la información. Necesito saber algo, me voy a Don Google, ahí solo escribo la palabra y me da cualquier cantidad de información. Pero lo más importante es la formación, es decir, cómo eso yo lo llevo a la práctica. Y eso es lo que vamos a tratar de platicar el día de hoy, temas interesantes como la inteligencia emocional, cómo ser más productivos, que se le va a depender a un líder, tanto social como profesional en una empresa, en estos tiempos donde los mercados nos dictan diferentes pautas, donde el mercado mismo está cambiando y se han roto muchos paradigmas, qué tendencias están surgiendo en el mercado, en el mundo, y cómo eso impacta en el medio hondureño, tanto de manera social, laboral, personal, etcétera, etcétera. Entonces, son temas que yo sé que son importantes y que vamos a ir platicando en este webinar. Así que si me permiten, voy a compartir presentación de una que tengo, que traje. Así que, si me permiten, ¿verdad? Creo que se ve, ¿verdad? Entonces,
Básicamente, por ahí hay es un nombre un poco largo. Por cierto, los expertos dicen de que los webinars tienen que tener nombres cortos. Pero como yo estoy dentro del marco del pensamiento disruptivo, pues te lo hice un poquito largo el tema. Pero básicamente voy a la carnita, lo que queremos platicar el día de hoy. Me interesa mucho esas palabras, la inteligencia emocional, la competitividad, en el plano personal y empresarial, y es lo que vamos a platicar el día de hoy. Algo que siempre comienzo yo en mis pláticas es que lo que estamos haciendo en este momento es afilar la sierra. Y eso, ¿quién lo decía? Lo decía el famoso pensador Stephen Covey, ¿verdad? Él escribió un libro, un bestseller, ¿no? Que escribió Los 7 hábitos de la gente altamente efectiva. Y uno de los hábitos es eso, afilar la sierra, afilar la sierra. Y lo que estamos haciendo el día de hoy es afilar la sierra. Uno de los elementos que a veces como sociedad tenemos limitaciones es precisamente la lectura, ¿verdad? Y la vez pasada platicaba con alguien y yo le hacía la pregunta, ¿cuál será la diferencia entre un francés y un hondureño? Pues ahí las chicas que están participando aquí, si ser, ¿verdad? En el tema de la diversidad, lo más seguro que van a decir es que los franceses son narizones, son cheles, son altos. La diferencia con un hondureño es que el francés lee 22 libros promedio al año. Y les tiro la pregunta, ¿cuántos libros leeremos nosotros, ¿verdad? En nuestra patria, en promedio. Entonces, es una gran diferencia. Muchos dicen, y es una palabra que se habla, es un pensamiento que rompió los paradigmas en temas filosóficos, que decía, el conocimiento es poder. Y eso en los países desarrollados lo han entendido muy bien. El conocimiento es poder y eso es una de las cosas primordiales para el primer mundo, lo que le llaman el capital intelectual. Y en las organizaciones, empresas, esa es parte fundamental también de su cadena de valor. Entonces, lo que hoy estamos haciendo es puliendo un activo, puliendo esa mentalidad, esa disrupción, ese cambio, es lo que pretendemos en nuestra sociedad. El mismo Stephen Covey decía, tus actos siempre hablan más alto y más claro que tus palabras. Y eso es lo que vamos a tratar de poner en práctica el día de hoy. Entonces, ¿qué pasaba en 2019? En 2019 había muchos paradigmas. Estábamos en la revolución 4.0, que estamos en el Internet de las cosas, en el Big Data, en las cosas que van a ser de más orientación tecnológica, que ya los robots nos van a quitar el trabajo, etcétera, etcétera, etcétera. Y eso eran los paradigmas que estábamos teniendo en 2019. La transformación digital, que va a ser difícil, que va a ser complicada, que los que no se adapten. Eso era lo que se estaba hablando en 2019. Podría decirse que ese era el paradigma viejo, pero entramos a 2020 y en el primer trimestre del año se nos viene una pandemia mundial. Se nos viene este COVID que nos vino a botar todos los paradigmas que teníamos, porque precisamente en esa transformación digital que los expertos decían que iba a ocurrir en 1 año, 2 años, 3 años. Algunos expertos dicen de que esa transformación se hizo en 3, 4 meses y que se han dado los pasos para que entremos en ese mundo y que muchos que no estaban preparados, pues se tuvieron que preparar con la rapidez que lo ameritaba. Entonces, si se fijan, ese fue lo primero que votó el COVID, la pandemia, fueron los paradigmas que se traían de 2019. Rompió todos los paradigmas. Por ejemplo, algunas noticias que se daban en ese entonces, que lo decía, por ejemplo, una revista de recursos humanos de España, decía, la transformación digital creará más empleos de lo que destruirá. Y podría ser. De hecho, eso es uno de los desafíos que se tienen en este momento como tendencia de lo que ocasiona el COVID. También decía el señor Jenis Roca, que por cierto, este es uno de los gurús actuales de la transformación digital en Latinoamérica. Los invito a que lo busquen y lo sigan. El tipo es experto en esto. Y él decía, el concepto de trabajo va a cambiar. Ya no compensa viajar para una reunión. Eso va a pasar.
Y eso equivale a lo que nosotros estamos hablando de webinar, videoconferencias, etcétera, etcétera, etcétera. Pero esos eran como los paradigmas de 2019. Insisto, se vino el COVID y rompió completamente todo eso. También es importante mencionar, el mismo Stephen Covey hizo un análisis de la sociedad de liderazgo social. Y él decía, y este análisis, este estudio que hizo, lo hizo a nivel de historia de la importancia del ser humano. Porque una de las cosas que quiero dejarles impregnado hoy, estimados, es la importancia del humano, la importancia del factor humano. Más adelante voy a hablar de qué pasa con mi empleo, con mi empleado. Muchos dueños de negocios dicen, híjole, estos muchachos han venido peor que antes, han venido con una actitud que, Dios mío, no sé qué tienen. Estimados, estamos en un impacto emocional. El COVID, quieras o no, ha ocasionado un impacto emocional y muchos no nos ha caído todavía ese 20. Todavía en los negocios, todavía no nos ha caído ese 20. Entonces, es muy importante lo que vamos a hablar un poquito más adelante con el tema de inteligencia emocional. Pero volviendo al punto que decía Stephen Covey, que hizo ese estudio, él decía, en revolución industrial, la primera revolución industrial, en los años 1840, 60, por ahí, se empezó esa revolución industrial a dar ya los últimos pininos, porque empezó un poquito antes, pero ahí era la comparación entre máquinas y hombres. ¿Qué era más importante? Se preguntaba a Covey. ¿Qué era más importante, la máquina o el hombre? Pues la respuesta era que en ese tiempo era más importante la máquina. Todavía el hombre, como venía de un aspecto feudal, todavía vivía en miseria, no tenía protocolos, no tenía seguridad ocupacional, no había mucha división del trabajo, entonces el hombre estaba relegado. Entramos al siglo XX y en los años 40, 50 se empiezan las primeras tecnologías, surgen las primeras computadoras gigantescas, por cierto, aunque con poca capacidad de memoria RAM, pero empieza la tecnología. ¿Y qué era más importante en ese momento? También se preguntaba Covey. Pues seguía siendo más importante la tecnología que el hombre. Entramos a los años 80, ¿verdad? Y empiezan en los 80s, 90s, empiezan las supercarreteras de la información. Empieza a dar los pequeños pininos, internet, los buscadores, Napster, etcétera. O sea, empiezan las supercarreteras de la información. Entonces, ¿qué era más importante en ese momento? Seguía siendo más importante la información que el hombre. Pero ¿qué se dio a partir del siglo XXI, de los 2000? Se empieza a ver al hombre como algo fundamental dentro del esquema de la sociedad y de las empresas. Se empieza a dar una mirada diferente y se empieza a ver al hombre como algo importante, ¿verdad? Y entonces, para Covey, dice, empieza la era del hombre. No es una película así del Señor de los Anillos, sino que es decir, empieza la era del hombre, dentro de la historia, dentro del marco industrial, dentro del marco comercial, dentro del marco empresarial, el hombre empieza a ser importante. De hecho, si ustedes se acuerdan, un viejo paradigma de servicio al cliente decía, el cliente es primero, el cliente es primero. Mientras que en estos últimos años un famoso pensador y empresario llamado Richard Branson dijo, no, el cliente no es lo importante, lo más importante son los empleados, porque al tratar con excelencia y muy bien a los empleados, estos empleados van a tratar con excelencia a los clientes. ¿Ve cómo se rompe eso? Y es lo que le da la importancia a la cadena de valor. Adelantito vamos a hablar un poquito qué es eso de cadena de valor. Entonces, si ustedes se fijan, cómo se ha ido dando esa evolución en temas humanos, en temas de la importancia con esto, hasta desembocar en el tema del COVID. En aquel momento, uno de los paradigmas era de que veníamos de una era industrial, donde se le daba mucha importancia a la jerarquía, a la dirección, a la burocracia, a la armonía, a la gestión, a la sincronización de tareas, a la eficiencia versus costos. De hecho, muchos gurús de la mercadotecnia o de la administración, como Michael Porter, ¿verdad? El creador ese del tema de
más apoyado a Kaplan y Norton con respecto al Balance Scorecard, a los cuadros de mando y todos esos elementos que lo que generaban era control dentro de las empresas, seguía siendo importante el proceso productivo y el hombre como parte dentro de esa cadena de valor, pero simplemente como un recurso. Entonces se rompió ese paradigma y se le empezó a hablar como el talento. De hecho, en recursos humanos, no es un tema de recursos humanos, pero les cuento un poco. En los 80s, ¿cómo se llamaban los departamentos de recursos humanos? Departamento de personal. Y eso tuvo que evolucionar. De hecho, 70s, 80s, así se le llamaba, departamento de personal, ¿verdad? En 80s, 90s evoluciona a recursos humanos y hoy día se le da nombres como capital humano, ¿verdad? Se le da nombres más que todo, más orientado a la importancia de tener un recurso, pero más allá de ser un recurso, sino que se le ve como un talento. Entonces ya se empieza a reforzar el tema del liderazgo, a la delegación, el empowerment, la flexibilidad, la polivalencia, los resultados y el ser sostenibles en el tiempo, que eso es algo muy fundamental que genera el talento, que la sostenibilidad en el tiempo. Porque, ojo, yo aquí les quiero dejar una pregunta. Yo sé que aquí pueden haber empresarios y yo les pregunto, ¿qué será más importante en una empresa? ¿Ser rentables o ser sostenibles? Siempre hago yo esta pregunta a empresarios con los que hablo, a mis alumnos de maestría, siempre hago esta pregunta, ¿qué será más importante en una organización? ¿Ser rentable o ser sostenible? Ahí se las dejo para que pues, a mí me preguntaran, lo más importante es ser sostenible. Una empresa puede ser rentable 20 años, pero al año 21 se le va el mejor vendedor, el mejor cocinero, se le va la doñita que hace las baleadas. Esa empresa sale del mercado. No se preparó y el talento lo dejó ir. Entonces, fue rentable 20 años, pero no fue sostenible en el año 21. Entonces, hoy día, esta pandemia lo que hizo fue que cambiáramos paradigmas, que rompiéramos paradigmas, que pensáramos de manera disruptiva, que empezáramos a ver al hombre con una mirada diferente, a ver qué pasa en nuestro medio, cómo vamos a responder a esto. Y saben que lo más inquietante es que a la vuelta de la esquina puede venir otros elementos, tanto de pandémicos en salud como cambios en las economías. Entonces, esto solo nos está dando la punta de lanza de lo que puede venir posteriormente. Cambio en temas de salud, en temas de mercado, temas de negocio, el hombre mismo. Entonces, ojo, esto solo es la punta de lanza y obviamente esto genera muchos desafíos en ese contexto. La pregunta clave que también nos podemos hacer es cuáles serán los principales desafíos como personas, qué desafíos vamos a tener como personas, como empresas, como sociedad, como líderes. Si se fijan, tenemos diferentes contextos por ahí. Entonces, algo que debemos de tenerlo claro, en primer lugar, adaptarnos a este nuevo normal. Si en 2019 hacia atrás siempre hablábamos, los expertos en capacitación siempre decían, lo único constante es el cambio, que el cambio aquí, que el cambio allá. Pero ¿qué pasaba? No se miraba tanto en la práctica. El COVID esa fue una de las principales enseñanzas. Nos dijo, ¿saben qué? Tienen que adaptarse lo más rápido posible a estos cambios. Tienen que estar preparados. Como por ejemplo la pulpería del barrio. Si no aprendió nada en este COVID, va a quebrar. O sea, uno de los ejemplos es entregar las cosas a domicilio. ¿Por qué? Porque el cliente muchas veces está encerrado en su casa. Entonces ese valor agregado es el que le va a permitir sobrevivir en ese mercado competitivo de 15 pulperías en el barrio. La que dé mejor servicio, la que dé ese valor agregado de entrega inmediata ahí a la casa, es la que va a sobrevivir. Ese valor agregado le está haciendo diferente. Ese es uno de los elementos que debemos de entender en esto. Por ejemplo, Amazon hace 20 años ni existía. El dueño Jeff Bezos es el actual hombre más rico del mundo. Y hace 20 años ni existía Amazon. En los últimos años se ha competido a la mejor empresa o la empresa más grande o al gigante contra Walmart. Pero indudablemente Amazon en este momento es la más grande en temas de ingresos, etcétera, etcétera, etcétera.
Pero ¿qué pasa? Lo que si ustedes, alguien se mete a Amazon, va a encontrar que ahí venden cualquier producto, y lo más importante, que tiene una plataforma amigable, y ahí están los precios. En Honduras, ustedes se meten a cualquier página de Facebook de nuestras empresas, ponen el bendito producto, pero no ponen precio. Y usted pregunta, a ver, ¿cuánto vale esta refri? ¿Cuánto vale esta máquina? ¿Cuánto vale esto? Se tardan 7 días en contestar. En lo que contestan, papito, ese cliente ya fue a comprar otro lado, porque el cliente también cambió y no nos hemos enterado. No nos hemos enterado. El mercado ha cambiado. El mercado ha cambiado. La forma de pensar ha cambiado, ¿verdad? Entonces, ¿qué pasa? Muchos están diciendo, no, yo ahorita en diciembre me desquito porque ya viene temporada navideña. El cliente, la mayoría, ¿va? La mayoría, esperaría yo que piensen, si voy a un mall, ¿tendrá protocolos de bioseguridad? ¿Tendrá protocolos de bioseguridad ese mall? Si no, no voy. Aquí en San Pedro Sula, que tenemos muy pocos malls en comparación de Tegucigalpa, ¿verdad? Se llenan, o sea, se dan casos que en otros años de que en un mall de acá, el más grande de acá, los carros se estacionan hasta afuera. No sé si esto va a pasar este año, pero ¿cómo se estarán preparando? ¿Cómo se estarán preparando estos negocios para recibir al cliente? ¿Cómo se estarán preparando? Entonces, eso es adaptarnos a ese nuevo normal. No solo es un chip, no solo es de que estamos en casa trabajando, sino ¿qué va a pasar cuando tengamos que salir? Habrán protocolos de bioseguridad, las empresas estarán preparadas, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Por qué? Porque esta crisis lo que trajo al terreno de juego fueron nuevos jugadores. Nuevos jugadores, como la palabra cambio más evidente, nuevos comportamientos, ¿verdad? Nuevos comportamientos, protocolos, ¿verdad? Jefes de higiene y seguridad que estaban relegados ahí en algunas empresas se volvieron preponderantes, se volvieron puestos importantes dentro de las organizaciones porque eran los que lideraron los protocolos de bioseguridad en las compañías, ¿verdad? Y eso también generó cambios dentro de las organizaciones. También la sociedad misma cambió, las personas, las empresas, la forma de hacer negocios, la forma de pensar, la forma de trabajar. Como le digo, o sea, el regresar a trabajar y que a mí me reciba un jefe sin capacitación, poco empático, y de entrada me diga, ¿y usted por qué viene tarde? ¿Y usted por qué esto? ¿Y usted por qué lo otro? Y quizás no sabe el jefe de que tuve a un familiar enfermo con COVID, o se me murió un vecino, o he estado en incertidumbre, he estado en distrés, que es el estrés negativo, he estado más bien pensando que puedo perder mi trabajo, y llego yo, entonces, ¿cómo puedo yo como talento, como empleado, adaptarme a ese pensamiento de ese jefe, estilo capataz, del antiguo paradigma? ¿Cómo voy a sacar, cómo voy a producir más? ¿Cómo voy a ser el mejor? Si no me está entendiendo, no está empatizando, no está siendo asertivo con lo que está pasando a mi alrededor. ¿Por qué? Porque está centrado en resultados. Y está bien, sí, importante los resultados en las organizaciones, pero tenemos que pensar siempre en ese factor humano, en la importancia de ese talento, como decía Kobe. En el mundo también la economía ha cambiado. En el entorno geopolítico igual, las 3 potencias mundiales que generan ese entorno geopolítico, que son Estados Unidos, China y Alemania, que son las principales potencias mundiales en este momento, están en una pugna, aunque no querramos, ¿verdad? Por ejemplo, ahí en Estados Unidos querían quitar la famosa app de TikTok, ¿no? En algún momento no querían que tuvieran un navegador en China, etcétera, etcétera. O sea que es una nueva guerra fría que estamos teniendo y eso impacta. ¿Por qué? Alguien dirá, ¿pero qué impacta Estados Unidos a Honduras? Por supuesto, el 98% de las remesas que nosotros tenemos vienen de Estados Unidos. ¿Y cuáles son las dos principales fuentes de divisas en Honduras? Facilito, ¿no? Para no ponerlos a pensar mucho, y sé que muchos lo saben. Es remesas y maquila. En 2019 y hacia atrás, el hondureño enviaba 11 millones de dólares diarios a Honduras. 11 millones, ¿verdad? Y las maquilas, obviamente, también. Alguien dirá, pero ¿y el café? ¿Y el banano? ¿Y el melón? Sí, pero eso está tercero, cuarto, quinto lugar. Los 2 primeros lugares de divisas
¿Y de dónde viene? De Estados Unidos. Quizás tenemos otros lugares que nos mandan divisas, como España, pero es menor. El de donde viene lo fuerte es de Estados Unidos. Entonces, lo que pasa en ese entorno geopolítico también nos afecta. Muchas de nuestras compañías compran en China, ¿verdad? Y tiene que ver ese entorno geopolítico. Si causa un problema allá, puede afectar de alguna manera a nuestro país, porque obviamente todavía dependemos en ese sentido de estas economías. ¿Qué tendencias pueden surgir en este nuevo normal? Es importante que lo tengamos en cuenta. En primer lugar, el aumento y el posicionamiento que ya estaba, pero que ahorita fueron las joyas de la corona, el e-commerce, ¿verdad? El comprar en línea. Si ustedes se fijaron, muchas empresas que eran tiendas, pues obviamente empezaron por mucha gente en cuarentena, tuvieron que potenciar su e-commerce. Los negocios multi-experiencia, multiplataforma, etcétera, etcétera. O sea, y no solo en temas de negocio, de retail, sino que también en streaming, podemos mencionar a Netflix, ¿verdad? Por ejemplo, solo por mencionar un ejemplo rápido, Netflix en esta cuarentena, en este primer semestre, esperaba obtener 4 millones de clientes, de suscriptores, y logró 16, imagínense, en el primer trimestre del año. Estamos hablando de enero a marzo, abril, ¿verdad? Mayo. Pero decía el vicepresidente de Netflix, que no contaba también de que Disney Plus, que es su principal competencia en este momento, sí, sabía que iba a ganar muchos suscriptores, pero imagínense, pensaba él que iban a ganar un promedio de 10 millones de suscriptores y logró 30 millones de suscriptores Disney Plus, solo en Estados Unidos, obviamente. Entonces, eso es para poner un ejemplo de cómo esta multiexperiencia, estos negocios, cómo crecieron, cómo esta pandemia hizo que muchas cosas aumentaran exponencialmente. El crecimiento de las entregas, ¿verdad? A domicilio, la logística, hubo un crecimiento en ese negocio. Negocios como las entregas de comida, que en Honduras teníamos a Globo, teníamos a Hugo, y después salieron más negocios. Alguien encontró un negocio ahí. Y eso es parte de un crecimiento del mercado. La economía colaborativa. 2 ejemplos de la economía colaborativa en el mundo son Airbnb y Uber, por mencionarles. Pero cualquier negocio que en una comunidad pueda servir y pueda de alguna manera también estar vendiendo productos de esa comunidad es parte de una economía colaborativa. La economía a pequeña escala, ¿verdad? La economía de las pequeñas cosas también creció y es una tendencia. La salud y la medicina digital, que desde siempre, ¿quién iba a estar pensando de que un médico está leyendo diagnósticos ahorita por WhatsApp o por correo electrónico, que nos estén mandando nuestros resultados a nuestro correo electrónico, a nuestro teléfono, ¿verdad? O viendo nuestros ¿cómo se llama? Signos en temas digitales, ¿no? Y que, por cierto, esto fue un tema controversial al principio de la pandemia, pero bueno, no me voy a meter en ese rollo, como dicen allá en mi pueblo. Empresas cuidando su talento, miren qué importante eso. Empresas cuidando su talento, o sea, la gente que mueve el negocio hay que cuidarlo, porque hay empresas que están aborazadas, están esperando que ese talento se vaya y acapararlo. Entonces, la empresa ya debe de tener identificado cuáles son sus talentos dentro de la organización y cuidarlos como la joya de la corona. Y eso es muy importante. Empresas buscando especialistas, estamos hablando de especialistas en ventas, en retail, en transformación digital, en tecnología, en elementos de lo que está funcionando en este momento en el mercado. La cadena de valor como tesoro preciado. ¿Qué es la cadena de valor? Precisamente estamos hablando de clientes, de gente, de producto, de tecnología. Esa es la cadena de valor de una empresa. Cada quien le da la importancia de vida, pero esos elementos son fundamentales en una organización. ¿Por qué los proveedores? Porque los proveedores son los que les dan la materia prima, los productos de calidad para llevar un buen producto a los clientes. Entonces, es importante dentro de este marco empresarial la cadena de valor. Los puestos de trabajo, algunos van a desaparecer y otros van a surgir. Gente que en su vida dijo, yo voy a emprender algo, en este momento emprendieron. Conozco gente de que
tenían la habilidad para hacer en su casa ahí una pizza, ¿verdad? De vez en cuando el muchacho hacía su pizza. En ese momento es un negocio familiar. O hacer refrescos naturales o artesanías, etcétera. Se rompió el molde en ese sentido. Entonces, esa es parte de desaparecer puestos y crear unos nuevos. La transformación digital como realidad, lo que les decía, lo que se apresuró en el tiempo de esto, el emprendimiento como nuevo rey. Volvemos a lo que estábamos hablando, mucha gente que decía que no iba a emprender, en este momento está emprendiendo, o los que perdieron trabajo, pues en este momento andan en VIP, etcétera, etcétera. O sea, es parte de los negocios, es parte de cómo se está moviendo el mercado, el teletrabajo, oficinas y casas inteligentes. Por ejemplo, el llegar a la casa, cada casa debería de tener un protocolo. Por ejemplo, yo, cuando yo entro a mi casa, me imagino que ya mi vecina me conoce todo, porque yo tengo que quitarme ropa, zapatos, camiseta y quedarme cheque, listo, solo para que me fumiguen. Como dice, es parte de un protocolo. Algunas empresas ya han preparado un espacio para que los empleados entren y de alguna manera ahí generar el protocolo de bioseguridad. Eso lo están haciendo en algunas casas, inclusive en Estados Unidos y en Europa. Entonces, parte de ese proceso y parte del tema del teletrabajo. Adaptarnos a un mundo complejo e incierto, el famoso VICA o VUCA o cisnes negros que le llaman, la volatilidad, la incertidumbre. ¿Cómo nos podemos adaptar a esas nuevas formas de pensar, a esas nuevas formas de cambio en el mundo? Principios y valores como lo fundamental, que me adelanto un poquito, que tiene que ver con la responsabilidad social empresarial. Muchos empleados están diciendo, así como me trataste en cuarentena, así voy a trabajar yo cuando vuelva a trabajar, ¿verdad? Y claro, alguien dirá, pero es que esa es responsabilidad de recursos humanos, pero también el dueño o el gerente en algún instante a su subalterno pudo haber mandado un mensajito, ¿cómo estás? ¿Cómo te sentís? ¿Qué pasa con tu familia? ¿Tenés algún problema? Es sentirse acuerpado de ese impacto emocional. Y eso, créanlo, los norteamericanos eso en el mundo anglosajón le llaman engagement. Eso genera compromiso, porque yo, híjole, digo, no sé, si estos a mí me llamaron, me trataron bien, me preguntaron cómo me sentía, me auxiliaron, y no, yo lo que tengo es que ir a trabajar, ir a demostrar, ir a apoyar. Entonces, con base a eso, lo que sembramos allá es lo que vamos a cosechar en este momento. La empresa deberá cambiar su propuesta de valor. Hay muchas empresas que ya no pueden, tienen que romper ese paradigma. La propuesta de valor de 2019 ya no sirve, ya está obsoleta, tiene que cambiarla. Fina atención al impacto emocional de los colaboradores, como les he mencionado eso. También se nos pide que seamos productivos y la disciplina. En algunos que ya si están trabajando en teletrabajo, a la redundancia, tienen que ser disciplinados. Empezar a hacer y saber que a veces la cama nos llama y no nos quiere soltar, pero tenemos que ser disciplinados, tenemos que ser productivos. Por eso, al final de que les voy a dar unos tips para ser una persona más productiva, ¿verdad? La formación versus información, lo que les decía al principio. Tenemos cualquier cantidad de información y eso nos da la infoxicación. La information, como dicen, ¿verdad? En el mundo anglosajón estamos llenos de Instagram, de Twitter, de Facebook, de YouTube. Estamos llenos de eso. Y mucha de esa información es basura, lastimosamente. Y muchos nos llena eso la cabeza y estamos llenos de ella y llega un momento que podemos colapsar. Tenemos que aprender a manejar esta información, a tanta información que nos llega. Modelo de negocio, a reinventarse. Los negocios tienen que reinventarse, ya sea empresas grandes o empresas pequeñas. En marketing hoy día a las empresas grandes les llaman ballenas. ¿Por qué? Porque son animales que ya se sabe que son lentos, que no tienen velocidad, que ya se sabe por dónde van a venir, a dónde van a ir a tener sus bebés, etcétera, etcétera, etcétera. Esa es una ballena. Dice, sí, sean grandes como una ballena, pero sean como un tiburón, de moverse en diferentes profundidades y atacar cuando se debe de atacar. Eso es lo que se está pidiendo en las organizaciones hoy día. Innovación y gente con ventaja competitiva. Esa es una de las cosas importantísimas. Innovar, nuevos productos. ¿Qué dice el mercado? Preguntarle al cliente, ¿qué es lo que quiere el cliente en este momento? No es al feeling, no es al gerente de mercadeo. Yo creo que hay que venderles esto. No. Es preguntar. ¿Qué quiere la gente? ¿Qué quiere el cliente? ¿Qué está requiriendo esto? Y con base a eso, presentar una propuesta de valor. Eso le va a dar
ventajas competitivas frente a su competencia. Lo de la geopolítica que les decía, China, Estados Unidos como potencias mundiales. En Latinoamérica, la agroindustria puede ser la diferencia. Mandar producto de agroindustria a Estados Unidos o a Europa, pero con valor agregado. El producto sería más caro, de mejor precio, no lo que sucede ahorita, que nosotros mandamos la materia prima y ellos nos mandan el producto más caro. Obviamente, ahí la balanza comercial es un desastre. La responsabilidad social empresarial, miren qué importante eso, no solo es de figurar, no solo es de decirme, tengo yo un trofeo de responsabilidad social empresarial, sino que eso hay que llevarlo a la práctica y créanlo, muchos empleados ahorita están pasando esa factura. Crecimiento de redes sociales en el mundo online, ¿verdad? Eso es una realidad que es irrefutable. Individuos jefes con una necesidad de potenciar habilidades humanas, ¿verdad? Es muy importante también que esos jefes no solo es que sean buenos en la parte técnica, sino que también en habilidades humanas, en ese impacto emocional que están teniendo sus subalternos. La educación no va a volver a ser la misma. Las plataformas de e-learning, educación virtual, ¿cómo se llama? Escuelas de negocios que funcionan en nuestro país, la tienen clara, como ADEN, como INCAE, ¿verdad? Que le han apostado al tema de los webinars y al tema de la educación virtual. Por ejemplo, Infob también tiene una plataforma gratuita y muy buena, así que los invito también para que puedan navegar en la plataforma de Infob. El liderazgo colaborativo, que voy a hablar un poquitito más adelante, porque es la importancia de ese liderazgo en este nuevo contexto. El VICA o BUCA que les decía, la volatilidad, la incertidumbre, la parte de cómo nos podemos adaptar a esos nuevos mercados y a esos nuevos pensamientos, los cisnes negros, la inteligencia comercial y emocional que se debe de tener en el mercado actual, y el futuro es hoy. ¿Y qué hablamos? ¿Por qué es futuro hoy? Porque ese paradigma de 2019 hacia atrás y la nueva normalidad, básicamente de ahí surgen esas dos fuerzas de choque, donde el cliente es el centro de todo, donde la cadena de valor es fundamental, donde se cambió hábitos de manera acelerada, donde hubo crecimiento de competidores no tradicionales, la seguridad como paradigma transversal, la tecnología para ser sustentables. El futuro es hoy, estimados, el futuro es hoy y eso debemos de tenerlo claro. En marzo, claro, en marzo nos pasó lo que tenía que pasar y eso fue para nosotros lo que nosotros le llamamos la zona de miedo, lo que se nos dio que fue complicado, pero después tiene que venir una zona de aprendizaje, después tiene una zona de crecimiento para estar preparados para el siguiente paradigma. Créanlo que en nuestro medio todavía hay gente que está en la zona de miedo. Hay empresas que todavía están en zona de miedo. No han aprendido, no están creciendo y por lo tanto no están preparados para el nuevo paradigma. Somos llamados ya en este momento a estar preparados para el nuevo paradigma. Habría que preguntarnos dónde están. ¿Por qué? Porque esta crisis trajo crisis económica, laboral, social, psicológica, emocional, todo lo que queramos decirle. ¿En qué etapa estaremos? ¿En la zona de miedo, en la zona de aprendizaje, en la de crecimiento o en el nuevo paradigma? Ahora bien, por ahí mencionábamos cuando estábamos haciendo la publicidad del webinar, se hacía una pregunta: ¿cuáles serán los desafíos del líder en este post-COVID? ¿Cuáles serán los desafíos? En primer lugar, tenemos que entender que hay cambio de paradigmas. Hay un paradigma viejo y hay un nuevo paradigma. Se debe de entender de que en este momento tenemos que tener estructuras flexibles. Ya no se puede permitir de que, no, que mira, que la política no me permite eso. ¿Cuál política? Si ahorita es lo que estamos tratando de sobrevivir en un negocio. Los resultados tienen que ser sostenibles, pero al mismo tiempo tienen que estar amarrados a los objetivos. Especialmente aquellas personas que si están trabajando presencial o por lo menos, y también los que están trabajando en teletrabajo, valga la redundancia. Entonces se tiene que tener claro cuáles son los objetivos y por qué son importantes medir esos resultados. También antes se pensaba que eran roles separados, ¿verdad? No, que cada quien se la juegue. No, en este momento los roles compartidos y el trabajo en equipo, porque es importante verlo de esa manera. Uno de los elementos fundamentales que se está pidiendo en este momento es el trabajo en equipo. Pero para esto, estimados, para esto se tiene que estar siendo competitivo.
Si nos vamos un poquito de historia, la palabra competencia viene desde el siglo XV, imagínense, desde la justa, desde que estaban los caballeros de la mesa redonda, como dicen, ¿no? Que habían justas y habían competencias. Y vino un señor, apellido Leboyer, dice de que las competencias son comportamientos que algunas personas dominan más que otras y que las hace más eficaces en una determinada situación. Esa es una persona competente. Pero lo importante de eso es que estas competencias tienen 4 elementos fundamentales: conocimientos, habilidades, actitudes e intereses. Puestas en acción es lo que hace a una persona más competente que otra. ¿Por qué es algo que hablan con el tema de las competencias? Porque esa es una de las cosas que le está exigiendo mucho a estos líderes, que sean competentes. En los 70s hubo un famoso pensador alemán de apellido Robert Katz, que él vio que muchos veteranos de guerra alemanes no se podían adaptar a las nuevas empresas alemanas, ¿verdad? Porque la mayoría de los jefes eran muchachos de 30 años y ellos eran veteranos de guerra y no se podían adaptar. Los despedían o renunciaban, etc. Entonces él hizo una investigación y llegó a la conclusión de que esos líderes o esos gerentes debían de tener 3 habilidades fundamentales. Una de ellas, habilidades técnicas, habilidades humanas y habilidades conceptuales o directivas. Esta es la base de lo que hoy día llamamos habilidades gerenciales. Entonces, si me voy a la historia de esto, ¿para qué les cuento? Es muy larga, pero llegamos a la conclusión de que los expertos dicen que hoy día hay más o menos 86 habilidades directivas. Quien las tenga todas, camina en el agua, ¿verdad? Pero hay fundamentales, hay básicas que en este momento nos depende mucho el mercado, lo que estamos haciendo. Una de ellas es inteligencia emocional, liderazgo colaborativo, comunicación efectiva, toma de decisiones y trabajo en equipo. Un líder en este momento es lo que debería estar trabajando en estas habilidades gerenciales, porque eso es lo que le está dependiendo el mercado. ¿Y qué tipo de liderazgo? Estamos hablando de que ese líder tiene que ser terco en la visión, o sea, es decir, saber hacia dónde va. Sí va a tener problemas en el camino, pero no perder la visión, saber hacia dónde va. Ser experto en comunicar, pero no de WhatsApp, sino face to face. Eso, el WhatsApp a veces es bien interpersonal. Usted pone una coma mal puesta, una palabra se le fue y craso error, armó un show, como dice. Entonces, tiene que ser experto en comunicar y si quiero ir más allá, ser un buen motivador, ser minucioso en los detalles, inteligente emocional, jugador de equipo y abierto al feedback. ¿Y qué es eso de feedback? Retroalimentación, abierto a la retroalimentación, decir, papito, mira, jefe, mire, esto es así, ayúdenos por acá. O sea, no es que saber, no es pensar que se lo sabe todo. Miren, yo hace mucho tiempo trabajé en la parte de consultoría y una de las cosas que vi en la tendencia en nuestro país es que muchos dueños de negocios se la saben todas. Bueno, se la creen que se la saben todas. Por solo mencionarles algo, Barack Obama tenía 18 asesores, un presidente de Estados Unidos, el hombre más poderoso del mundo, pues, pero tenía 18 asesores de diferentes temas. Entonces, es una persona que cree que se la sabe todas, está bien, tiene una buena autoestima, pero va a cometer muchos errores. ¿Por qué? Porque no escucha, porque no aprende, y todos los días se aprende algo. Todos los días se aprende algo, en el liderazgo se muestra. El liderazgo colaborativo son esos líderes que saben obtener el máximo valor de la cultura, la experiencia y las habilidades de su equipo. O sea, saben de dónde vienen, qué experiencia tienen, qué habilidades tiene su gente. Y de la empresa misma, sabe por dónde cojea, por decir algo, la empresa y sus empleados. También sus subalternos. Para lograrlo deben de tener la capacidad de crear relaciones, manejar el conflicto y compartir el control. En las viejas estructuras es que todo era poder centralizado. O sea, yo tengo el poder. No, en la nueva estructura es compartir el poder, que es un poco de decisiones descentralizadas. Por ahí no es el tema y se los cuento rápido. ¿Por qué creen que el ejército de Israel es uno de los ejércitos más poderosos del mundo? Es súper pequeñito en comparación del de China, Estados Unidos, súper pequeño. Es porque toman decisiones descentralizadas. Hay una emergencia, les cae una bomba y el comandante tiene que tomar una decisión, no le anda preguntando a su superior, él toma decisiones y actúa.
Muchos ejércitos fallan porque tienen que preguntarle a un superior qué hacer en su momento, y en ese tiempito es vital para poder reaccionar. En las organizaciones es igual, en las sociedades es igual, ¿verdad? Ese tiene que descentralizar un poco sus decisiones, delegar a su equipo, tenerle confianza, pero al mismo tiempo formarlos. ¿Qué implica ser ese líder colaborativo? Pues es humanizar tu marca personal. Ojo, yo siempre les digo a mis colegas, a gente que es cercana, hoy usted está en esta empresa, mañana no sabe si va a estar en esa empresa. Lo único que le va a abrir puertas en otro lado va a ser la forma profesional en cómo usted se comportó. Si usted se comporta de manera poco profesional, la belleza inclusive se acaba, ¿no? Pero el profesionalismo aguanta. Y eso le va a abrir puertas en cualquier lado. Ser profesional, pulir la marca personal. Y eso es muy importante. Y ese líder colaborativo tiene que ser muy cercano. 9 beneficios del liderazgo colaborativo. En primer lugar, dinamiza los equipos, libera creatividad, genera ambientes inclusivos, agiliza los procesos, empodera a las personas, aumenta la participación, aumenta la productividad, tiene resultados sostenibles en el tiempo y tiene un liderazgo cercano y que con mucha inteligencia emocional. Por cierto, antes de que se me olvide, al final de la presentación está mi correo electrónico. Si alguien desea la presentación, me manda un correo electrónico y yo con gusto le envío la presentación, no tengo ningún problema. Entonces, parte de ese contexto es la inteligencia emocional. Si se fijaron, parte de esas características de ese líder colaborativo es ser muy bueno en inteligencia emocional. Por lo tanto, debe de aprenderla, porque, ojo, no todos nacemos con ella, sino que tenemos que pulirla, tenemos que desarrollarla. Esta inteligencia emocional la podemos encontrar en cualquier forma, en la parte social, ¿verdad? Y personal. Es lo que se llama humanizar nuestra marca personal. ¿Y qué es eso de la inteligencia emocional? Bueno, el siglo XXI fue lleno del CI, ¿verdad? Sí, inclusive los procesos de reclutamiento y selección estaban diseñados a contratar a los más inteligentes, al intelecto, ¿no? El tipo más inteligente o al primero de la promoción va para adentro. No importaba que tuviera serios problemas de relaciones interpersonales y que tuviera problemas contra la autoridad, no, pero como era el mejor, el más intelectual, iba para adentro. Ese era el contexto del siglo XXI. Por lo tanto, en el siglo XXI mandó el coeficiente intelectual. Pero, perdón, en el siglo XX. En el siglo XXI esto cambió. En los años 90, de hecho, la inteligencia emocional se viene investigando desde los años 20, ¿verdad? Pero en los años 90, el famoso psicólogo Daniel Goleman, en su libro La inteligencia emocional, nos dijo, tenemos que estar preparados para administrar las emociones, porque las emociones son fundamentales para ser exitosos, tanto en la vida personal como en la vida profesional. Algo que yo le agrego a esto es de que somos seres psicobiosociales. ¿Y qué es eso de seres psicobiosociales? Pues básicamente que tenemos influencia de 3 elementos fundamentales, de nuestra psique, ¿verdad? De nuestro temperamento, ¿verdad? De lo que somos como personas, de nuestros temperamentos, de nuestro carácter. También tenemos influencia de nuestra biología, de nuestra fisiología, de nuestra genética, de nuestra herencia, de lo que nos heredaron nuestros ancestros, nuestros abuelos, etc. Y obviamente tenemos una influencia social. Esas 3 cosas es lo que nos dice lo que somos. Es lo que somos en esencia, esas 3 influencias, esas 3 vertientes. Pues Goleman dice que la inteligencia emocional es lo que nos va a permitir ser exitosos, saber administrar esas emociones nos va a permitir ser exitosos. Y la define como capacidad de reconocer nuestros propios sentimientos y la de los demás, motivarnos, manejarla adecuadamente, administrarla adecuadamente. Es una capacidad, es la que nos permite autoevaluarnos, automotivarnos, autorregularnos, y nos va a dar habilidades sociales y nos va a dar empatía. Es lo que nos dice Goleman de eso, que también nos dice que tenemos 2 mentes, una mente racional y una mente emocional. La mente, cualquiera de las mentes nos puede dominar.
La mente racional, la mente emocional, pero los dos extremos son malos. Tiene que haber un equilibrio, tiene que haber un equilibrio. Si nos manda nuestra mente emocional, realmente vamos a ser personas mecha corta, como dicen, vamos a tomar decisiones de pura emoción. Y si somos muy racionales, nos vamos a ver sin emociones, vamos a perder un poco la humanidad. Tiene que haber un equilibrio de las fuerzas. Entonces, para Goleman dice que tenemos dos dimensiones, una dimensión intrapersonal, que es la parte interna, y una dimensión interpersonal, que es la parte externa. La parte interna, pues, es que tenemos que tener autoconocimiento de nosotros, autorregularnos y automotivarnos. Eso es lo que le llama a él administrar nuestras emociones, conocerlas. Y al conocer esas emociones nuestras, podemos conocer y aceptar las emociones de los demás. Es lo que llama empatía, y yo le agrego asertividad, y obviamente ser buenos en habilidades sociales. Si sabemos por dónde vienen los tiros, vamos a poder controlar estas emociones, ¿verdad? El autoconocimiento, el autocontrol, la empatía y las habilidades sociales. Les voy a poner un ejemplo, ahí dice de una araña, pero les voy a decir, voy a tener una reunión el lunes, digamos, y odio ir a esa reunión, francamente odio ir a esa reunión. Es una reunión larga, tediosa, no me gusta, me regañan, por lo tanto la reunión no me gusta, es el hecho. Yo la interpreto en mi mente, no me gusta, no quiero ir. Eso me genera una emoción, fastidio, enojo, me da ansiedad, me da estrés y por lo tanto me genera una reacción, me da una predisposición. Pero si yo logro conocerme de que esa situación me está descontrolando, entonces yo tengo que saber administrar esa emoción. ¿Por qué? Porque posiblemente en esa reunión me van a dar una mala retroalimentación y yo voy a reaccionar mal. De al cabo ni quería venir a esta reunión y me enojo y hasta puedo perder mi empleo. Entonces, ojo, tenemos que saber administrar estas emociones. ¿Por qué? Porque todo depende de algo que se llama interpretación. Si se fijan en la imagen, una persona dice que es un 6, el otro dice que es un 9, pero yo digo que es una letra, es una G. Entonces, ¿qué significa eso? Que va a depender de la interpretación de lo que nosotros queramos ver. Y eso me va a generar un juicio, pero al mismo tiempo yo tengo que tener un autocontrol de eso. Porque estas interpretaciones no pueden ser ni buenas ni malas, sino mi interpretación y lo que la interpretan los demás también. Entonces tenemos que aprender a tener empatía para las emociones de los demás, y eso me va a hacer experto en habilidades sociales, porque yo voy a lograr entender, ponerme en los zapatos, indagar, verificar por qué esa persona es así. Es cuando vemos una persona que siempre anda de mal humor, que siempre anda molesta, cuando nos sentamos con esa persona y vemos que posiblemente esa persona se está divorciando, posiblemente tiene un niño enfermo, posiblemente tuvo un problema en su casa, etcétera, o tiene su madre enferma. Entonces yo indago, verifico e interpreto, y eso me genera una empatía, por lo tanto me da una habilidad social. Ya no juzgo a esa persona porque yo logré interpretar esas emociones de la otra persona. No la estoy juzgando, sino que interpreté positivamente esas emociones. 8 características de una persona con una buena inteligencia emocional. Maneja la presión de manera saludable. Entienden y cooperan con otros. Están abiertos al feedback, a la retroalimentación. Son ejemplos a seguir, toman decisiones acertadas, son pacientes, son empáticos y son muy buenos escuchando. Estas son 8 características de una persona con muy buena inteligencia emocional. Ahora bien, ¿cómo puede una persona ser más productiva? Ya casi estoy en la recta final, pero quiero dejarles esto que es muy importante. ¿Cómo una persona puede ser más productiva? En primer lugar, tiene que ser organizada, tiene que organizarse, ¿verdad? Hacer lista de prioridades, tener claras sus metas, pero ojo, no hacer tantas listas de to-do, como le llamamos, ¿verdad? Porque hay muchas personas que somos buenos para hacer esas listas y al final no hacemos nada. No, si hacemos listas de prioridades, tenemos que tener claras nuestras metas, concentrarnos, ¿verdad? Si estoy trabajando en la casa, pues tengo que tener claro, bien arregladita mi casa, el área de trabajo organizado, eliminar distracciones. Si me meto a redes sociales, que no sea, imagínense que por ejemplo se dice de que en Latinoamérica la gente que se mete más a redes sociales, primero son los argentinos, en segundo son los mexicanos,
los hondureños andamos como en 12º lugar, pero igual las redes sociales nos distraen, nos quitan tiempo. Y obviamente ahí tenemos que queremos ser más productivos, tenemos que estar concentrados. Tenemos que cuidarnos, dormir lo suficiente, comer de manera saludable, hacer ejercicios, pequeños descansos, formarnos, leer. Miren, hace 20 años, yo le hago el chiste a mis colegas, nosotros éramos ratas de laboratorio, ni existía Google. ¿Qué teníamos que hacer? Teníamos que ir a las bibliotecas a pelearnos libros. Yo estudié en la Universidad Nacional Autónoma de Honduras con mucho orgullo en pregrado, y créanlo de que ahí teníamos que ir a pelearnos libros, hacer fila para tener libros. Entonces, pero ahora el señor Google, el señor YouTube, en cualquier buscador, hasta libros electrónicos, o sea, la formación la tenemos a flor de piel. Quien no se quiere formar en la plataforma de Infop, cursos gratuitos, ustedes ahí tienen de todo. Tenemos que buscarle, tenemos que formarnos. Número 4, simplificar las cosas, hacer lo correcto en tiempo y forma, eliminar los lastres. O sea, no podemos estar siempre pensando en otras cosas y las metas no las terminamos. Número 5, sé profesional. Haz tu trabajo siempre con un valor agregado por tu marca personal. ¿Y qué es eso de marca personal? O sea que aunque yo esté molesto con mi jefe, con la empresa, lo que sea, yo estoy vendiendo mi marca personal porque no sé si a ese cliente que estoy atendiendo va a ser mi futuro jefe. No sé si va a ser mi futura suegra, mi futuro suegro, como dicen, ¿verdad? Pero yo tengo que hacer con excelencia, como sea, siempre mi trabajo. Siempre. Aunque esté molesto, aunque no me traten bien, aunque haya un mal clima laboral, etcétera, no importa, pero yo tengo que hacer con excelencia mi trabajo. Ese es ser un buen profesional, eso es ser profesional. ¿Cómo puede una empresa ser productiva? Les dejo 12 recomendaciones. Innovar a la altura de la competencia, traer nuevos productos, pero preguntar al cliente qué quiere el cliente. Personal comprometido y capacitado, pero capacitarlo técnicamente. O sea, ¿qué les quiero decir con técnicamente? Que se haga un diagnóstico de necesidades de capacitación, no al feeling del gerente de mercadeo o de administración o cualquier gerente. Yo creo que esto necesita capacitación en servicio al cliente. Capacítenlos, pues. No, tiene que haber un diagnóstico de necesidades de capacitación. Motivar y recompensar. Eso es muy importante. Hoy por hoy, parte de los procesos de los buenos climas y de las nuevas formas de bienestar y eso tiene que estar muy amarrado al tema de motivación y de recompensas. Administración por procesos, mejorar propuestas de valor como empresa, revisar la planeación estratégica, saber hacia dónde van, si nuestros empleados saben cuál es la visión, misión, valores organizacionales. Y lo peor que puede pasar es que en un valor diga respeto a nuestros empleados. Y lo primero que tenemos son gerentes que le sacan la abuela, la tía, la madre al empleado, ¿no? Desde ahí no cumplimos con los valores que están pegados en la puerta o en la entrada de la empresa. Ojo con esos detalles. Líderes formados en habilidades gerenciales, muy importante. Ser flexibles en el tiempo, no en los resultados. O sea, podemos tener flexibilidad en horarios y todo eso, pero los resultados son no negociables. Tenemos que cumplirlos porque precisamente es una empresa que busca resultados. Cuidar al extremo su cadena de valor, crear canales de comunicación efectivos y reforzar, pero reforzar con excelencia el trabajo en equipo. Casi estoy terminando, estimados. Recordemos, la productividad no consiste solo en hacer cosas, sino que también en hacer las cosas correctas. Hay gente que dice, ¿cómo trabajé hoy? Hice 35,000 cosas y el jefe le pidió 3. Y cuando viene el jefe en la tarde, papito, ¿me hizo las 3 cosas? No. Es que estuve haciendo 35,000 cosas. A los 15 días va despedido, señor. Es broma. Lo que le quiero decir es que tenemos que estar enfocados en lo que nos piden nuestros jefes, en lo que pide nuestro puesto. No podemos estar 35,000 cosas y al final no estoy enfocado. Tengo que hacer las cosas correctas. Y como decían el señor Aristóteles hace 2300 años, somos lo que hacemos día a día, de modo que la excelencia no es un acto, sino un hábito. Así que, estimados, para mí ha sido un placer. Yo sé que por ahí me robé unos minutos, no sé si va a dar tiempo para preguntas y respuestas, pero creo yo que sí tuve que reforzar ahí rapidito algunos conceptos, pero para mí fue un honor, así que les paso los micrófonos ahí mi estimado 17. Gracias, licenciado Maradiaga.
Bueno, antes que todo, cuando ofrecí lo de la presentación, si gusta, licenciado, solo se la hace llegar a Raquel y nosotros vamos a enviarle a la lista de registrados del webinar, así como hemos hecho en otros webinars, para poder compartirle a todos los presentes la presentación. Igual a todos los participantes, pues ahí tienen ahorita en pantalla los contactos, correo, teléfono del licenciado Maradiaga, por si quieren hacer alguna duda, consulta adicional o alguna referencia sobre el webinar del día de hoy. Todavía pues vamos a ver si hay alguna duda o pregunta que quisieran hacer de los participantes, pueden hacerlo en este momento en el chat para aprovechar todavía 1 o 2 minutitos para poder responder 1 o 2 preguntas, ya que gracias a Dios pues el tema ha sido tan interesante que, como dijo el licenciado, nos extendimos un poquito, pero no hay ningún inconveniente con eso, no hay ningún problema. Les voy a darle un chance a ver si alguien quiere hacer alguna duda o consulta en el chat. Si no, licenciado, pues tal vez como un comentario, hablar un poquito pues de esta nueva normalidad que usted mencionaba al inicio, ¿no? Con todo esto del teletrabajo y esto. Y me llamó la atención igual que hay en su presentación tenía también que el liderazgo, cómo tiene que influir, que los resultados a veces son los que importan y no necesariamente la carga o la cantidad de tiempo que uno está haciendo los trabajos, porque tenemos ahorita un pequeño inconveniente con esto del teletrabajo. Mucha gente dice, no, pero que estás en la casa, te es mucho más fácil, te conectas a la hora que quieras, y la realidad de las cosas es que ha sido un poquito más complicado, se rompe esta barrera de tiempo, que uno dice, a veces son las 9 de la noche, 10 de la noche, y uno está en la computadora, pero es porque está en la casa, no tiene esa premura de salir, y a veces también el micromanagement que le dicen, que aplican de que necesito verte todo el día conectado online, si no, no creo que estás haciendo. Teniendo tantas herramientas, ¿no? De seguimiento. De seguimiento que hay online gratuitas que se pueden hacer para poder estar haciendo seguimiento y que la gente cumpla con los trabajos que se han asignado. Entonces, ¿usted qué piensa de esto, de esta normalidad? O sea, ¿qué pueden hacer las empresas para evitar este micromanagement y evitar también esta sobrecarga de horas laborales? Porque es bien fácil decir, estás en casa, pero en casa también hay muchas cosas que hay que atacar o hay que hacer, limpieza, cuidado de los niños, comida, qué sé yo. Se suman. Y se suman, y a veces el día se vuelve de 16 horas, cuando en la oficina yo ya lo hacía en 8 o 9 horas y no había ningún problema, ¿verdad? Claro. Fíjense que excelente pregunta, estimado. Mire, en primer lugar, ahí lo importante tiene que ver con el romper el paradigma de liderazgo de la empresa, en primer lugar, ¿verdad? Porque la organización debe de entender de que el contexto ha cambiado. O sea, por ejemplo, le voy a poner un ejemplo. Una persona puede estar en su casa mínimo 12 horas, ¿verdad? Echarse, entre comillas, ¿no? 12 horas. Pero ¿qué pasa? Imagínense que no tiene, por ejemplo, los implementos adecuados, ¿verdad? Que los tiene sí en su organización. Estamos hablando de sillas ergonómicas, pues estamos hablando de escritorios ergonómicos. Entonces, ¿qué va a pasar? Esa persona que trabaja en casa y no tiene ese tipo de implementos adecuados, le va a doler la espalda, va a tener dolores de hombros, de cuello, las pompis, porque está trabajando en una silla inadecuada, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, ¿qué va a pasar? Si esta gerencia, ¿verdad?, no logra entender esa microgestión que usted menciona, solo va a estar viendo los puros resultados. Y ojo, hay cualquier cantidad de formas en que la gerencia actual puede estar verificando los resultados. No tiene que estar en el antiguo paradigma como policía. Ya ese paradigma está roto, estimado. O sea, le da su KPI o sus indicadores al empleado, le dice, mire, usted esta semana estos van a ser sus resultados. Y la persona va a poder hacer lo que desee con su tiempo y al final en la semana se le va a medir. ¿Y cómo lo va a ir midiendo? Pues hay muchas fórmulas de gestión o sistemas de gestión que le va a permitir eso. Entonces, ¿pero qué pasa? Lo primero que se debe romper es precisamente la mentalidad de supervisor egipcio, ¿no?, que se tenía en el viejo paradigma. Entonces, primero, romper la mentalidad. Segundo, implementar todas esas herramientas que están en el contexto tecnológico, ¿no? Correcto. Bueno, muchas gracias, licenciado. Bueno,
creo que vamos a ir cerrando, ya estamos un poquito sobre tiempo. Claro, claro. Igual, si usted pues, puede ver los comentarios ahí en el chat, todo el mundo agradeciendo. Hay un comentario, Juan Carlos, que buena colección de David Baldacci que tiene. Entonces, igual a todos les agradezco en nombre del Instituto Hondureño de Ciencia, Tecnología y la Innovación, ICIETI, al igual que el Instituto de la Formación Profesional, el INFOP. Les agradecemos haber estado aquí con nosotros el día de hoy. Igual recuerdo, el webinar está siendo grabado, el cual luego estamos subiendo a nuestro canal de YouTube para que le den a la campanita de notificación. De esta manera ya les llega a su celular una notificación una vez que el video está ya subido, para que no tengan que andarlo buscando. Al igual, estar pendiente de las redes sociales de Honduras Startup, donde siempre estamos anunciando los próximos webinars y conferencias que vamos a estar teniendo. Nuevamente, en nombre de Honduras Startup, licenciada María, le agradecemos por haber estado con nosotros acá. Y pues lo dejo para que se pueda despedir de los asistentes y que podamos ir cerrando la sesión. Gracias, muy amable, estimado. Solo quiero, por ahí leí de Rolando Pose que decía, en algunos casos se cambia el nombre de recursos humanos, pero siguen con el esquema anterior. Por supuesto, por supuesto. Se tiene que renovar eso y todo esto. La asignatura pendiente aquí se llama cambio, pero un cambio verdadero. Y tiene que empezar con la mentalidad de la alta gerencia primero, y que eso se cascadea hacia abajo. Quiero agradecer a ICIETI por habernos invitado, agradecer a las autoridades del INFOP, el abogado Roberto Cardona, al equipo que estuvo conectado en Facebook Live de INFOP, ¿verdad? Que agradecerles también que hayan estado viendo, a todos los presentes al webinar, agradecerles, ¿verdad? Y motivarlos a que sigan pendientes con estos webinars 17 que son muy buenos, ¿verdad? Que nos dan esa formación que tanto necesitamos para el desarrollo del país. Para mí fue un placer y espero que no sea la primera ni la última vez que me inviten. Así que estamos a la orden, ¿verdad? Así que muchas gracias y que Dios los bendiga. Bueno, muchas gracias, licenciada María. Muchas gracias a todos ustedes por haber estado con nosotros el día de hoy. Pues tengan muy buen fin de semana. Siempre les recomendamos estar cuidándonos, no salir si no es necesario. Y si lo hacen, pues siempre con las medidas de bioseguridad y lavándose constantemente las manos. Hasta luego y hasta la próxima. Pasen muy buen día.